encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hacer este short de manera muy fácil y vamos a ver cómo se hace el patrón paso a paso. Así que vamos a comenzar. Para este short vamos a necesitar medir el contorno de nuestra cadera. En este caso voy a trabajar yo con 93 centímetros. La medida que te dé a ti la vas a dividir entre 4 y el resultado de esta es la que vamos a estar pasando a nuestro papel. Vamos a comenzar trazando una línea recta, en mi caso de 23 centímetros más 2 centímetros, dándome así 25 centímetros. Después vamos a marcar una línea en horizontal de 23 centímetros más 1 centímetro. Lo siguiente que vamos a hacer es cerrar con 2 líneas para así formar un cuadrado. Ahora vamos a hacer una línea aquí, esto es dependiendo de qué tan largo quieras tu short. En este caso yo lo voy a dejar de 8 centímetros. Y unimos con una línea horizontal. Ahora para la parte del tiro lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una línea en la parte de abajo de manera horizontal de 3 centímetros. Esta es una medida estándar. Y para la parte de arriba vamos a necesitar nuestra medida de contorno cadera. Esta la vamos a dividir entre 2. El resultado de esta la vamos a dividir entre 8 y el total es del tamaño que vamos a hacer nuestra línea. En mi caso es de 5.8 centímetros. Y aprovecho este espacio para invitarte a que te suscribas si aún no lo estás y actives la campanita para que así YouTube te avise cuando hay un nuevo video. Y ahora sí vamos a pasar a unir estos dos puntos. Ahora en la parte de aquí vamos a hacer una línea. Para saber de qué medida vamos a necesitar nuevamente nuestro contorno cadera. Lo vamos a dividir entre 4 y el resultado de este lo dividimos entre 3. Y el total es lo que vamos a usar. En mi caso fue de 7.6. Ahora pasamos a la parte de arriba. De aquí vamos a marcar hacia adentro 1 centímetro y hacia abajo otro centímetro, formando así un pequeño cuadrado. Ya una vez marcado, voy a hacer un puntito en la esquina de nuestro cuadrado. Ahora de esta esquina voy a unirlo con una línea al puntito que acabamos de hacer. Y de ese mismo punto lo voy a unir con la línea de abajo. Ahora voy a unir esa línea con este punto. Para esto vamos a necesitar nuestra curva francesa. Igual tú lo puedes hacer a pulso, pero sí te recomendaría que la consiguieras. Y listo, terminamos nuestro patrón delantero. Y ahora vamos a pasar a hacer el trasero. En el patrón de la parte de la espalda vamos a hacer lo mismo excepto en la parte del tiro.
¿Recuerdas que en el patrón delantero pusimos una línea de 3 centímetros? En este caso será de 8 centímetros. Y la línea de arriba será del doble de la que pusimos en el delantero. Es decir, si mi línea fue de 5.8 centímetros, el doble sería 11.6 centímetros. Ahora lo que haremos será bajar 1 centímetro de esta esquina. Y antes de unir los puntos vamos a pasar a la parte de arriba. Vamos a marcar hacia adentro 2.5 centímetros. Una vez hecho esta marca, vamos a subir 3 centímetros. Ahora vamos a hacer una línea de la esquina de nuestro patrón a la línea que hicimos de los 3 centímetros. Y de esa línea de los 3 centímetros hacia nuestra línea de 7.6 centímetros. Y de ahí uniremos con nuestra curva francesa a la parte de abajo del centímetro que bajamos. Y ya por último vamos a unir estos dos puntos. Y listo, tenemos terminado nuestro patrón trasero. Ahora ya podemos pasar a recortarlo. Aquí yo ya los tengo recortados. Yo te recomiendo que si quieres puedes forrarlos con papel transparente, de esto que son para forrar los libros. Así ya tendrías hecho tu patrón base. Y la tela que yo voy a estar utilizando es esta camisa XL. La verdad me gustó mucho la tela, así que vamos a estar reciclándola. Aquí lo que hice fue voltear la camisa al revés y acomodé los patrones. Aquí si quieres puedes asegurarlo con alfileres para que no se te mueva la tela. Aquí yo ya los tengo recortados, como puedes ver. Este es el trasero. Voy a coser por toda esta línea y por esta línea también. Te recomiendo hacer una marquita en la parte de arriba a la parte trasera, porque a mí se me olvidó. Aquí ya lo tengo cosido, como puedes ver. También pasé costura en zigzag. Ahora vamos a empalmar los frentes de la tela, como puedes ver en la imagen, acomodados derechitos. Aquí yo ya los tengo asegurados con alfileres y vamos a pasar a coser. Si este video te está gustando, te agradecería me regalaras un like y que te suscribas si aún no estás suscrito. Y bueno, aquí yo ya tengo marcado con alfileres la bastilla de mi short y pues vamos a pasar costura. Aquí como puedes ver ya cosimos nuestra bastilla. Yo le hice bastantita gruesa para que el short quedara un poquito más corto. Recuerda que es una pijama. Y pues ahora vamos a pasar a la cintura. Yo voy a estar utilizando este elástico que mide 2.5 centímetros y voy a coser por esta parte. Aquí puedes ver ya lo tengo cosido. Entonces ahora voy a comenzar a acomodarlo en la parte de arriba. Lo que yo hice fue dividirlo en 4 partes
para que así me sirviera de guía el elástico y aseguré con alfileres. Ahora lo que voy a hacer es acomodar el elástico y voy a ir haciendo un doblez con la tela, dejando aproximadamente medio centímetro o 1 centímetro más larguito, es decir que cuando pase la máquina por ahí no toque el elástico, y voy a estar asegurando con alfileres. Y así me voy a ir por todo el elástico. Existen muchas maneras de poner el elástico, pero creo que esta es la más fácil. Bueno, a mí me parece la más fácil, entonces espero que para ti también lo sea. Y en lo que vamos poniendo nuestro elástico a nuestro short, quisiera preguntarte y te agradecería si me comentas qué te gustaría ver en el canal. La verdad es que yo tengo muchas ideas para ustedes de cosas que quisiera mostrarles, pero como siempre a mí me interesa tu opinión. Así que te agradecería me pusieras en los comentarios qué te gustaría ver. Y así es como nos va a ir quedando. Voy a hacer esto por todo el elástico y después de eso voy a pasar costura. Y listo, así es como nos quedó nuestro short pijama. La verdad es que es muy fácil de hacer, te invito a que lo hagas y muchas gracias por ver.